¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ramos Acedo Yulisa y les presentaré un video sobre el uso de la base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas que permite acceder esos datos. Su objetivo primordial es proporcionar un medio ambiente que sea conveniente y eficiente tanto al extraer como al almacenar los datos. También se le considera como un almacén que permite guardar información de forma organizada. El término de base de datos fue escuchada por primera vez en 1967 en un simposio celebrado en California, de Estados Unidos. Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionado que se encuentra agrupada. Las características de una del uso de la base de datos. Permite que solo se pueden ver los registros de la base de datos cuando el usuario haya introducido un determinado número de registros en ella. Esto quiere decir que nuestra base de datos está con una seguridad que tiene que tener el usuario al momento de ingresar para poder obtener los datos que él quisiera revisar. También permite configurar los derechos de edición, que puede agregar entradas, profesores y alumnos, si lo permiten, en la base de datos. Esto no restringe la visualidad de sus entradas para todos. Se pueden limitar el número máximo de entradas de cada participante. Podemos permitir añadir comentarios a las entradas de la base de datos. Esto quiere decir que, por ejemplo, a veces de tanto exceder el número de cuando uno ingresa a una base de datos y sale error o ingresa mala contraseña, pues no, los famosos que quieren hackear la base de datos, entonces va a salir un mensaje en la base de datos donde dice que se ha superado el mayor número de intentos y se va a empezar a bloquear ese código o ese usuario, en la cual va a permitir, que el hackeador no obtenga los datos en la cual era querido adquirir, ¿no? Podemos también habilitar la revisión del profesor antes de que las entradas sean públicas. Tenemos 4 ventajas principales de la base de datos. Tenemos que una base de datos es algo más que una lista o una tabla. Esto quiere decir en una lista o una tabla que puede, al momento de ser programado, puede ser una lista o puede ser una tabla. Como por ejemplo, para poder modelar una base de datos, nosotros lo hacemos en el Erwin Data Model. Ahí nosotros estamos haciendo los datos se forman en tablas, ya que podemos obtener, ¿no?, una tabla persona, una tabla dirección, una tabla teléfono, pero si nosotros nos damos cuenta, todas esas tablas están relacionadas en lo que es persona. Entonces la tabla principal es persona. También les permite controlar de verdad los datos, recuperarlos, ordenarlos, analizarlos, resumirlos y elaborar informes. Claro, también permite elaborar informes, porque a veces, por ejemplo, ya que almacenamos nosotros, ¿no?, o usamos una base de datos, nos permite nosotros adquirir más rápida la información. Por ejemplo, de una biblioteca de un colegio, ¿no?, nos permite nosotros poder tener el inventario de los libros mucho más rápido de que ya está registrando uno por uno. Entonces, ya al momento de tener una base de datos, ya nos permite que ese inventario sea en poco tiempo, como se dice, a corto plazo, ¿no?, obtener la información adquirida, ¿no? La base de datos puede combinar datos de varios archivos, por lo que nunca habrá que introducir 2 veces la misma información. Incluso pueden contribuir que la entrada de los datos sea más eficaz y precisa. Tenemos 6 desventajas. Las desventajas del uso de la base de datos es que a veces, por ejemplo, hay pequeñas microempresas y macroempresas que no tienen ninguna instalación sobre una base de datos, o sea, no tienen base de datos. Solamente, yo me refiero a que
por ejemplo, no tiene una base de datos en lo que es en un equipo, ¿no? Porque ya que a veces la instalación es costosa o tenemos que hacer una nueva instalación, etcétera. También tenemos una desventaja, es que a veces el personal que nos va a operar un sistema operativo para hacer una base de datos, entonces ese personal no está especializado, ¿no? Entonces tenemos que buscar un personal especializado que requiere de conocimientos específicos. Tiene que conocer ya lo que se va a ejecutar en esa empresa, ¿no? La costosas en equipos lógicos y físicos, ausencia de estándares, larga y difícil puesta en marcha, rentabilidad a medio plazo. Tenemos diferentes tipos de base de datos, ya que en nuestro país o en diferentes lugares tenemos diferentes tipos de base de datos en la cual nosotros administramos nuestra empresa. No solamente es necesario, pues como dicen, ¿no? No solamente es necesario tener una computadora. A veces por los bajos recursos económicos, nuestros tipos de base de datos son diferentes. Y gracias a ellos se clasifican de varias maneras de acuerdo al criterio elegido por su clasificación. Tenemos según la variabilidad de los datos almacenados. Tenemos lo que son bases de datos estáticas. Estas son bases de datos de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones. También tenemos las bases de datos dinámicas. Estas son bases de datos donde la información almacenada se modifica en el tiempo, permitiendo operaciones como actualizaciones y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consultas. Otro tipo es que según el contenido, la base de datos bibliográfica solo contienen un representante de la fuente primaria que permite localizarla. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición y de una determinada publicación, etc. Base de datos de texto completo. Almacena las fuentes primarias, como por ejemplo todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Bueno, pues aquí vamos a empezar lo que es la creación de códigos en SQL Server. En la primera pues tenemos lo que es la creación de la base de datos. Tenemos lo que es el código create data y el nombre de la base de datos. Ahora tenemos lo que es la creación de las tablas. Como podemos ver, lo que dice acá el nombre de la base de datos, o sea, nosotros los vamos a llamar a la base de datos para que en esa base de datos empecemos a crear las tablas. Como podemos ver, vamos a empezar con el código create data, create table, que es, por ejemplo, acá nosotros vamos a crear la tabla persona. Vamos a empezar con sus campos, que es el ID persona primary key, que es la clave primaria. Sus atributos va a ser el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, el DNI, la fecha de nacimiento y el sexo. Como podemos ver, ¿no? Una vez ya ingresados los códigos, vamos a poder nosotros ver el modelo físico de la base de datos en SQL Server. Como podemos ver aquí, ¿no? Lo estamos relacionando con lo que es persona teléfono, teléfono operador, persona dirección y la dirección. Una persona ahí está, como podemos ver, ¿no? Ya tiene ya su clave primaria, que es ID persona, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, el DNI y la fecha de nacimiento. Como decíamos, ¿no? Como estábamos explicando antes, nos decía que se convertía en listas y en tablas. Como podemos ver, es una lista de
es una lista de código y luego se convierte en lo que son tablas. Como podemos ver aquí, también nosotros tenemos un diccionario de datos en la cual está explicando paso por paso lo que es la columna en la cual va el ID persona, qué tipo de dato es un entero, que viene a ser un campo principal de la persona, el nombre, que es un varchar que especifica los nombres de la persona, el apellido paterno, también lo tenemos un tipo de dato varchar que sirve para especificar el apellido paterno de la persona, el apellido materno, un varchar que especifica el apellido materno de la persona. El DNI es un char 8. Este campo sirve cuando esa institución varía, como la fecha de creación de la sociedad conyugal. Tenemos la fecha de nacimiento, es my date time. También tenemos lo que es el sexo, que es un char que especifica el sexo de la persona. Aquí en my date time es el tiempo máximo que puede tener, ¿no?, la fecha de nacimiento de lo que es la persona. Acá tenemos una inserción de datos. Como podemos ver, empezamos con el código insert into. Vamos a ingresar los datos a la tabla persona, evaluándolo. Como podemos ver, aquí la clave primaria va a ser 1. El nombre, como podemos ver, es Slater. El apellido paterno, el apellido materno, su DNI, la fecha de nacimiento y, como podemos ver, es el sexo masculino. Y así empezamos a ingresar datos a nuestra tabla, ¿no?, que es persona. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que este tutorial pues les sirva para poder adquirir alguna información, ya que es parte de nuestro conocimiento general, ¿no? Bueno, pues les agradezco y gracias.